fe, la confianza en nuestro Señor, en Dios omnipotente. Como seres humanos debemos de revisarnos porque la constancia, la insistencia, la responsabilidad que el Señor pone en nosotros debe ser respondida. Muchas veces somos débiles como seres humanos que somos en la fe en Cristo. Pero para disertarnos, hermanos nuestros, está la persona que el Señor ha designado para transmitir y compartir con nosotros esas palabras que en este momento Cristo se está paseándose así como Él lo hace con elegancia, ética y responsabilidad en el espacio donde está nuestra hermana Desiree Obregón, a quien el Señor le ha dado esa responsabilidad, a quien Él en este momento está abrazando y cubriendo con su santa sangre, para que ese mensaje llegue a nosotros, hermanos, tal como el Señor lo ha decidido y con la responsabilidad que nos deja de poder multiplicarlo en donde quiera que estemos, no que nos quedemos con lo que se nos va a enseñar, con lo que se nos va a transmitir, sino que seamos capaces de compartirlo, porque esa es la responsabilidad que el Señor ha designado, tal y como lo ha dicho la hermana Julia. ¿Qué tú has hecho por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Te quedaste con lo enseñado? ¿Lo multiplicaste? Entonces, tenemos esa responsabilidad. Y es un tema que a mí me mueve, que me llama, que me invita a seguirlo trabajando, porque como seres humanos es algo que todos de una u otra manera tenemos que mejorar: la fe, la constancia, la confianza y la responsabilidad. Para estos, hermanos míos, vamos a pedirle al Señor que nos permita prestar atención, a abrir nuestros oídos, nuestro cerebro dispuesto a escuchar, a aprender y a compartir. Y para eso le dejamos la persona que Cristo ha designado, nuestra hermana Desiree Obregón, quien el Señor ha preparado en su santo nombre. Y gracias, Jesús, por permitirnos estar en el lugar más alto, Jesús, tus pies. Amén y amén. Amén, amén. Dios es bueno. Para mí es más que un privilegio presentar a nuestra hermana Desiree, esa hermana que yo sé que ha sido confrontada con esta prédica, que yo sé que el Señor le ha hablado poderosamente y yo sé que esta palabra viene cargada de Él. Así que, hermana Desiree, los micrófonos son suyos. Amén, amén. Bendiciones, mis amadas hermanas. Gracias por ser partícipe de esta obra. De acuerdo a lo que estaba orando mi hermana Clarisa, esta es una carrera donde el Señor nos introdujo por su gracia, por su amor y por su misericordia. ¿Para qué? Para que seamos partícipes también de todo lo que hay en su reino. Somos herederos y coherederos de su reino. Amados hermanos, pues así como han dado la introducción de lo que voy a compartir en esta noche, habla de los débiles en la fe. Y voy a leer en Romanos 14, pero lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ello, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Qué importante es ver cómo esta traducción lenguaje actual, por lo menos en la Reina Valera, su título dice los débiles en la fe, pero en la traducción lenguaje actual dice no critiquen a los demás. Y qué importante cómo el Señor trae a través de lo que ministraba a Pablo sobre los cristianos que son débiles. Y cuando leemos todo ese pasaje, dice que había una contraposición o había oposición entre el pueblo judío y el pueblo
o los gentiles, que hoy en día, pues por su gracia y por su misericordia, somos llamados así a ser partícipes de su reino. Y qué importante era que ver que en esos tiempos eh, vemos que aún se asemejan los tiempos de hoy a nosotros, estando en nuestras congregaciones, aún estando en este medio virtual, porque todos tenemos quizás algunas debilidades, porque tenemos debilidades. Otros han estado más sumergidos en la palabra, otros han estado más santificando, otros, algunos se han decaído, se han levantado, pero había disputa en el pueblo. Y yo quiero decirle que la palabra débil, buscando en el diccionario, dice de poco vigor o de poca fuerza o resistencia. El débil cede fácilmente ante la insistencia o el afecto. El débil también es alguien que está enfermo, es alguien que está debilitado. Cuando vemos lo que es el término o el significado de la fe y vamos a lo que significa la fe, que es esa convicción, esa certeza de lo que se espera, ¿cómo se puede unir dos significados de alguien que es débil, que alguien que está enfermo, pero a su vez prevalece el término de la fe? ¿Cómo nos levantamos en medio de cualquier circunstancia, sabiendo que tenemos una humanidad que es débil y la cual se fortalece día tras día a través de la palabra? Por eso es que cada uno de nosotros somos responsables, nosotros no somos quien para juzgar al hermano, para juzgar al pastor, porque si el pastor no se sienta conmigo a enseñarme la palabra, si el pastor no me habla, si el pastor no me llama, si el pastor... Y a veces caemos en tantas disputas que quizás lo anidamos en nuestros pensamientos, pero se refleja muchas veces en nuestras conductas, en nuestros caracteres. Y por eso vemos con tanta facilidad o con tanta quizás emergencia que, que hoy en estos tiempos, aún dentro del pueblo de Dios, hay débiles, pero que no nos debemos vanagloriar de aquellos que hemos quizás alcanzado algún grado de madurez. La fe, pues sabemos que es esa actitud de confianza, esa convicción, esa entrega a un ser divino o a una enseñanza religiosa. Es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos y porque el mismo Espíritu Santo, porque el mismo Dios nos seleccionó, nos predestinó para su gloria y para su honra, el Espíritu Santo ha comenzado una obra redentora en nuestras vidas. Y hace rato meditaba y decía, la palabra de Dios dice que no podemos ser el que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra de Dios en Santiago. Pero no es hasta que tú mismo experimentas esa ambivalencia, cuando eres arrastrado por las olas, cuando eres arrastrado por las pruebas, cuando eres arrastrado por ese quizás mal que ha venido a tocar tu puerta. Pero hasta que tú no experimentas y hasta que tú no te sacudes, hasta que tú no te determinas, pues seguiremos en una debilidad. Y por eso el Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque es el único que puede fortalecer a nuestro espíritu, es el único que nos puede llenar, es el único que nos puede fortalecer. En los tiempos de Pablo había esa oposición porque hoy en estos tiempos todavía hay oposición en nuestras iglesias de cómo vestimos, de qué comemos, de cómo debemos ayunar, de cómo debemos estar en los caminos del Señor. Los caminos del Señor es uno solo, Jesucristo. Y todo lo que podemos encontrar lo encontramos a través de su palabra. Incluso hoy se disputan dentro de las congregaciones el estudio de las diferentes versiones de la Biblia, cuando realmente Dios nos enseña, nos capacita para poder sumergirnos a través de la palabra
y quizás encontrar un lenguaje que nos profundice o que quizás nos conecte a eso que se está estudiando en la palabra. Fíjense que en la Reina Valera dice los débiles en la fe, pero en la traducción lenguaje actual dice no critiques a los demás. Entonces podemos entender que todo lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo, porque discutían si las mujeres usaban un velo, si las mujeres tenían que vestir con conducta intachable, que eso de acuerdo a lo que establece la palabra, venir a tu congregación. eh, También ellos discutían por la forma de la comida. Los judíos, eh, ellos le llaman alimento kosher, alimentos que quizás para ellos son alimentos purificados, alimentos que son limpios. Y por eso que en esos tiempos ellos quizás se cohibían de lo que era comer carnes, porque quizás sin saber la procedencia o a qué sacrificaban ese animal, habían otros que estaban en la oposición porque estaban alimentándose. Y dice la palabra que habían algunos que solamente comían verdura y porque el que comía verdura no debían ser criticados porque todos somos hijos de Dios, porque todos Dios nos ha aceptado por igual. En los tiempos de Pablo se discutía sobre las diferentes opiniones y también sobre los puntos de vista. Y hoy vemos y nos llama mucho la atención que cuando a veces estamos dentro de nuestras congregaciones y nos llaman a reunión y a veces damos nuestro punto de vista de cierto tema que se esté tocando. Y no vamos quizás a llegar de acuerdo. Pueden que hayan 2 o 3 de acuerdo en eso que se pueda estar conversando o eso que se pueda estar trayendo a la mesa. Pero aquel que es débil, aquel que no puede entender, es para que, para que sea fortalecido en lo que se quiere enseñar. Y todo se enseña bajo qué, bajo la poderosa palabra del Señor. Hay varias razones por las cuales un cristiano puede ser débil. Uno, porque pueden ser bebés en Cristo, son débiles, y los bebés toman leche. Otros porque pueden estar enfermos o tienen una enfermedad terminal. Esto puede ser por legalismo. Recuerden que hay muchos que todavía no están o no se han querido sumergir bajo la gracia de Dios, de lo que es vivir bajo la libertad en Cristo y todavía viven bajo las leyes del Antiguo Testamento. Otros es porque pueden estar desnutridos. Y el estar desnutrido es por la falta de buena enseñanza. Otros pueden estar por faltas de ejercicio. Por eso dije a un principio, cuando oraba mi hermana Clarisa, que esto es una carrera. Y para tú ir a una carrera, tú tienes que entrenarte. Y cada día creo que hacemos, Dios conoce nuestros corazones y cada día nos esforzamos por estar cada mañana y cada domingo ejercitándonos en nuestra fe. Porque quizás lo que pueda estar atravesando mi hermana Patricia no es lo que puede estar pasando mi hermana Virginia o lo que pueda yo estar atravesando, pero que de unas con otras nos vamos a fortalecer. Y qué bueno que esta iglesia este año 2024 ha comenzado con lo que es traer a la mesa los testimonios, porque hay testimonios que cambian vida, hay testimonios que transforman vida, pero no es hasta que el mismo Señor nos ha hecho, como escribió ahorita, no sé si fue la pastora o la hermana Regina, de lo que habla la resistencia, de lo que es resistir, de lo que es perseverar bajo la palabra y bajo el poder de la unción del Espíritu Santo. El débil en la fe, fíjense, que está relacionado con un estado de conciencia. Y esto es tan fuerte porque tu conciencia no es mi conciencia. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Dice, los pensamientos de Cristo es uno.
Y todos aquí tenemos una conciencia, pero cuando somos confrontados por el Espíritu Santo de Dios, que es el único que es el que está encargado de devolver nuestro rostro en sí, para saber de que estamos mal o de que estamos haciendo algo mal. Porque a veces en nuestra carrera, en nuestros grados de madurez espiritual, el Señor nos permite para avanzar. ¿Para qué? Para que ayudemos a los que vienen detrás, a los que quizás aún no pueden entender, porque están bajo conceptos legalistas, porque quizás no encajan. Y es que nosotros no podemos encajar. Nosotros no estamos llamados a encajar, nosotros estamos llamados a fortalecernos en la fe, porque Dios dice en su palabra que hay misterios que están ocultos. Quiere decir que cada día el Señor nos muestra a través de su palabra los misterios que hay detrás de su palabra, de lo que se esconde detrás de su palabra. Y por eso encontramos tanta debilidad en nuestras iglesias congregacionales, en nuestras iglesias físicas, porque no logramos ponernos de acuerdo dos. Dice la palabra que tiene que haber dos para ponerse de acuerdo, bien sea en la oración, bien sea porque van a fortalecer un ministerio o porque van a ser partícipes de la obra del ministerio. Y si no hay dos de acuerdo, no va a caminar. Entonces, los que se sienten fuertes y creen que, que han, que han caminado tienen que detenerse por un momento, que viene atrás, viene una generación que también necesita ser fortalecida. Y hoy en día vemos con tanta ligereza que todos se lo queremos poner como responsable al pastor o al líder, a ese mentor, a ese que está ahí quizás caminando conmigo. No, cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios nos entrega. Pablo quería determinar cuáles eran esos puntos de discusión que distancian los unos de los otros. Y dice la palabra en el versículo 4, ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Dice Pablo, permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Eso yo lo he tomado así. Cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Lo que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo lo hacen también para honrar a Dios. Y le dan las gracias. Igual sucede con los que solo comen verdura, pues los hacen para honrar a Dios y también le dan las gracias. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento, donde hablan de todas estas leyes y de todos estos sacrificios, y que aún todavía lo vemos quizás con firmeza dentro del pueblo judío y aún de los que no son judíos, que somos llamados gentiles, a que participan dentro de esos rituales, porque podemos entender lo que son rituales. Y son partícipes, y porque sean partícipes de eso, no podemos caer en la disputa de, de oponernos o decir que si volvimos a las sendas antiguas. A mí en una oportunidad hubo alguien que trajo eso a mi mente como que si era que yo estaba volviendo a las sendas antiguas, o sea, que si yo estaba volviendo a la ley, que si yo estaba volviendo a ser esclava de que Dios, donde me había sacado de la esclavitud para vivir bajo su gracia y bajo su soberanía, sin poder entender de que somos hermanos en la fe y que esas palabras que pudo haber dicho esa hermana, como ayer estaban mis hermanas orando, a veces quizás encontramos el pueblo tan débil que quizás lo que tú digas con tus labios, el que lo está recibiendo todavía no ha sido capacitado, todavía no ha sido eh, establecido o firme en lo que tú estás diciendo. Quizás para ti
tú no lo ves como una ofensa, pero el otro que lo está recibiendo lo recibe como una ofensa. Sin duda, el que es débil no se ve a sí mismo como débil. El legalismo tiene la forma de hacernos pensar que somos fuertes y que aquellos que no mantienen las reglas de la manera que lo hacemos son los débiles. Hay de aquellos quienes se creen ser sabios y eruditos de la palabra, haciéndose más altivos en conocimiento. Otros son tan religiosos que enseñan a Dios como un Dios acusador, como si su gracia se quitara de nuestras vidas. Ayer yo daba gracias porque las hermanas que oraron y de las que pudieron hablar, yo decía, wow, estamos viendo a Dios como ese Dios acusador. Sabemos que no debemos ser partícipes del pecado, pero tenemos una humanidad. Y Dios dice que si tú caes, Él te va a levantar. Que si caíste en ese lodo cenagoso, Él te va a rescatar. Porque Dios en su misericordia, ¿cuántas veces no nos perdona en un día, para sacarnos de ese mal camino o para corregirnos de esa mala actitud o para corregirnos de quizás de ese aprendizaje que hemos tenido porque venimos arrastrando conductas y de patrones generacionales. Pero por eso, estar sumergido en su gracia nos va a enseñar cada día a fortalecernos a través de su palabra. Con la palabra de Dios, hermanos, no podemos contender. Por eso decimos que los tiempos de Pablo se asemejan a los hoy, a los días de hoy nuestro, porque nuestras opiniones humanas son las que le han dado poder a nuestras congregaciones. Fíjense, opiniones humanas, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, de lo que debe ser, de lo que no debe ser, de cómo el Espíritu Santo toca a una hermana, cómo el Espíritu Santo, cómo puede ministrar a un grupo, cómo a unos sí y cómo a otros no, porque los otros ojos tienen los ojos solamente para criticar, si es para ver si es un show, si para ver realmente es el Espíritu Santo que está en medio de, y no logramos entender, porque somos incapaces. O sea, nosotros tenemos una incapacidad humana de poder entender cómo Dios realmente trata con cada uno de nosotros. Y porque a cada uno nos trata de manera diferente, solamente para que su nombre sea glorificado. Vemos que cómo se desarrollaba en esos tiempos de Pablo y vemos que decían que comían verdura y esto me llevaba en los tiempos de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor mandó a, a llamar para que interpretaran ese primer sueño que tuvo Nabucodonosor. Y dice la palabra que Daniel, siendo entendido en la palabra de Dios, pudo revelar ese sueño que Nabucodonosor tuvo en ese momento. Pero cuando Daniel, en el momento de que Daniel da muestra al rey ese sueño, habla con los capitanes, con los guardias del rey Nabucodonosor y ver la importancia de cómo Daniel quería santificarse para poder hacer ayuno ante Dios. Y habló con estos capitanes y le decían que no les, porque el rey ya había dado una orden de que participaran de todo el banquete que el mismo rey comía. Y poder tener el discernimiento, porque yo creo que eso es lo que debemos estar orando por las iglesias, el discernimiento. Daniel pidió que solamente le sirvieran vegetales, le sirvieran legumbres, porque el que está quizás sumergido en altos grados en política o que se mueve con gobernantes, con presidentes, sabemos que hay alimentos que los sacrifican a dioses paganos. Y ese discernimiento que pudo haber tenido Daniel y cómo Daniel iba a ser sustentado por la palabra de Dios.
porque él sabía que el estar comiendo legumbres, el que come legumbres, ustedes pueden hacerlo, lo que hoy entendemos como esas dietas keto, esas dietas, esos ayunos intermitentes. Y el que no prepara un estómago y comienza una semana a comer legumbres, yo creo que a mitad de semana tiene que estar internado, porque su estómago, o sea, porque no lo preparas, no preparas para que ese cuerpo vaya amoldándose, a quitar tantas toxinas, a quitar tantas cosas que ingerimos y que nos hace daño a nuestra salud. Y ver la importancia de que Daniel, a través de su ayuno, él sabía que no era por lo que comía, sino era por quien Dios le sostenía en medio de ese ayuno, porque sabía que su cuerpo, su espíritu iba a estar ligero para recibir cada enseñanza. Vemos que en estos tiempos antiguos el hombre se ha encargado de hacer rituales humanos y hemos tenido dogmas de hombre, y por eso es que hoy en día vemos tantas iglesias en esclavitud, porque no vivimos en el amor, porque vivimos y tenemos que venir a esta congregación y usted tiene que venir de tal forma o de cierta forma, y no logramos ponernos de acuerdo. He tenido personas de cerca que han ido a sus congregaciones y si no van de cierta vestimenta, no pueden ser partícipes de leer o de orar y están como esclavos, pero no son libres. Y Dios, Jesucristo, nos ha llamado a ser libres en este caminar. Dice la palabra en ese capítulo 14, el versículo 7, dice, nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. O sea, ya no nos pertenecemos. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y sobre los muertos. Viendo que Daniel solamente quería que su cuerpo se, se, se pusiera bajo la autoridad de Dios. Y esto habla también de lo que es el cuerpo, el alma y la mente, dependientes de Dios, ya que en medio de la debilidad, su cuerpo, él era fortalecido en el espíritu a través del ayuno y la oración. Hay quienes que por desconocimiento de la palabra son arrastrados a costumbres humanas. Y por eso Dios nos exhorta cada día a que busquemos su palabra, porque podemos ser arrastrados por grupos, por hermanos que también han profesado la fe y nos llevan a corrientes humanas. Y seguimos con la misma debilidad, seguimos siendo raquíticos en la palabra de Dios. Por eso, hoy, amados hermanos, el Señor nos invita a que estemos realmente fortalecidos en su palabra. Y ojo, dice ayer, nuestra pastora oraba y decía que cuando estamos debilitados, una porción no basta. Eso oró ella ayer. Una porción no basta. Esta porción que hoy el Señor está trayendo no basta. Mañana nos tenemos que levantar, si primeramente Dios lo permite. Si Dios primeramente lo permite, mañana nosotros tenemos que tomar una porción de la palabra. Y no solamente en el devocional, porque también el devocional nos ayuda, ciertamente, pero también es tener esa intimidad con el Señor. Así que invitándoles a que la porción del día es para que se multiplique dentro de nuestro ser. Y ese mismo espíritu hará que corra y fluya las corrientes de agua viva que Él prometió a través de su palabra. Pero también nos invita a que no debemos hacer partícipe en juzgar a quien hace cualquier ritual para Dios. La mejor manera que Dios nos invita sea a través de santificarnos en su palabra y vivir para Él. No juzguemos al hermano, porque con la medida que juzga, tú también serás juzgado. Yo les pregunto, ¿de quiénes somos? Somos de Cristo.
Dice en el versículo 10, por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, podemos decir de cualquier otra congregación, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia Dios dice, juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Ya no hagan daños a otros, nos invita la palabra, no hagan daños a otros. ¿Por qué? Porque lo que estamos aprendiendo a través de nuestras iglesias, a través de este ministerio de Iglesias Cristo Unidas, no podemos ser partícipes de dañar a otros. Y dice, ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo, pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acaben en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Hay gente que no nos va a respetar, pero las que nos respetan, gloria a Dios. Y las que no, también gloria a Dios. Por tanto, vivamos en paz uno con otro y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo Dios nos ha dado. Wow. Ayudémonos a crecer. Ayudémonos a crecer. Vemos como cuando sembramos la palabra, la sembramos, la regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Pero que hay de nosotros también si podemos ayudar a que pueda crecer en la fe. ¿Y cómo ayudamos a otros a crecer en la fe? No criticándolo, no juzgándolo, sino amándolos y enseñándoles cómo debemos caminar en la presencia de Dios. Levántate a orar por ese prójimo que necesita alcanzar mayores niveles de madurez espiritual. Todos pertenecemos a la grey de Dios y de todo lo que hagamos o no, para Él daremos cuenta. El mantenerse firme es perseverar en la palabra de Dios. El mismo Pablo nos exhorta a tener sumo cuidado porque también nosotros nos podemos deslizar. O sea, lo que podamos estar viendo de ese otro hermano que está haciendo, que wow, que no debió comportarse de esta manera o que no debió hacer esta manera, tenemos que guardar silencio y poder entender que Dios nos está procesando, pero que debemos pedir la suma fuerza de Dios para que nosotros no caigamos en eso o nos deslicemos, dice su palabra en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, quiere decir que lo que estamos viendo con nuestros ojos al humano también puede tender a caer, puede hacer partícipe de lo que ellos hacen. Este versículo presenta a uno de esos síntomas y el peligro está en descuidar las cosas que hemos oído y podemos deslizarnos. Quizás no haya un rechazo directo del evangelio, sino negligencia. La falta de atención, la apatía y la pereza en los detalles de la vida espiritual pueden conducir a la apostasía. Por lo tanto, vivamos en paz. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno de Dios que ha hecho en la vida del hermano David. La verdad es que toda la comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarles problemas a otros hermanos. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal por haberlos hecho.
Por eso habla de la conciencia. Pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Ahora abraza tu mirada, abrázate en tu mirada, mantén esa mirada firme en el Señor y lograrás la victoria en esta tierra y por la eternidad. ¿Cuáles, te pregunto, cuáles serían esas causas habituales del relajamiento espiritual? 1, la distracción del espíritu. 2, la falta de firmeza a nuestras convicciones que recaen en nuestro comportamiento. Y 3, la búsqueda de nuestros gustos en la vida diaria. Dios permite circunstancias adversas en esta vida para que veamos cuán débil somos e incapaces delante de Él. Dios determinó un tiempo de crecimiento, que estemos firmes sin titubear delante de Él. Dios nos quiere bendecir y ensanchar nuestros territorios. Hay humanos que sin discernimiento espiritual llegan a ser esa piedra de tropiezo y hacen que se desanimen y desfallezcan en el camino de la fe y la abandonen. Por eso, amados hermanos, en Romanos 15 nos dice ayudar a los más débiles. Nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar en Dios o a confiar más en Dios. Porque ni aun Cristo pensaba solo lo que le agradaba a Él. Como dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. A Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, así todos juntos podrán alabar a Dios Padre. Y cuanto dependa de ti y cuanto dependa de mí, estemos bien y en paz con todos. Así que el Señor nos invita a que mantengamos nuestra mirada enfocada en Él, enfocada en su palabra, y que no permitamos que esas distracciones de por opiniones, porque solamente son opiniones de cómo debemos estar o cómo debemos compartir o cómo debemos quizás pensar, y no todos vamos a pensar iguales, pero sí tenemos a la palabra de Dios, que es la que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos ayuda, o sea, no podemos ser más sabios que otros, sino podamos reconocer y como adoraban hace un rato, menguar para que crezca Cristo en mí, menguar, 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 y de poder entender que hay otros que todavía quizás no logran quizás ese nivel espiritual porque quieren es tener poder, quieren es tener poder, quieren es llamar la atención dentro de las congregaciones, quieren que nada más se les rinda pleitesía. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los que hemos quizás avanzado y caminado en, en el camino de la fe? Ayudar a aquellos que todavía aún permanecen dando vueltas y vueltas. Así que mis amados hermanos, el Señor les fortalezca y nos siga fortaleciendo. Y como oraban ayer, una sola porción no va a bastar. Una sola porción no nos va a alimentar porque tenemos que tomar la porción diariamente, así como en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, dice que ellos tenían el maná diariamente. Tomar el maná diariamente de su palabra es lo que nos va a fortalecer. Y cuando vengamos, cuando ya hayamos pasado cierto tiempo, ya veremos que no seremos débiles en ciertas áreas,
y que Dios nos ayude a, a cerrar un poco nuestros labios para no criticar, para no juzgar y para no caer en esas disensiones, porque eso era lo que distanciaba en los tiempos de Moisés y cuanto hoy más se distancian y abandonan el camino de la fe. Y a veces nos preguntamos por qué abandonan. Abandonan porque no ven nuestro testimonio, abandonan porque no somos realmente, vivimos en apariencia. Y cuando venimos a ver, realmente estamos débiles. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Wow. Qué mensaje más específico, claro. Me llamó mucho la atención que tenemos que tener resistencia si vamos a estar aquí en este camino. Y muy bueno, muy bueno. Entender que la debilidad está relacionada con la inconsistencia. O sea, tenemos que ser consistentes si queremos estar en este camino. Mucho que digerir, mucho que poner en práctica. Deciré gracias por tu mensaje. Permíteme que Armida ore por ti, amada. Amén. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que tú eres nuestro Dios, porque como humanos somos bien rápidos, Señor. Y gracias por tu amor es que nosotros permanecemos aquí. Gracias, Señor, porque el mensaje que mi hermana Desiree nos ha dado hoy, Señor, ha sido bien específico, donde hay detalles, Señor, que nosotros conscientes lo sabemos, pero inconscientes lo olvidamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, que tú actives ese discernimiento de espíritu en nuestras vidas para primero mirarnos nosotros y después, Señor, antes de señalar al otro. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu misma palabra dice que el que fuera de piedra de tropiezo a uno de tus pequeñitos, que mejor fuera que se atara una piedra de molino en su cuello y se arrojara a lo profundo de la mar. Guárdanos como remanente, Señor, a no cometer ese error, Señor, de que por algún comentario o por una actitud, Señor amado, seamos causa de tropiezo a esos pequeñitos, Padre. Gracias por la vida de mi hermana Desiree. La bendecimos, Padre. Bendícele en todas las áreas de su vida. Sea usted revelándole cada día más. Sea usted fortaleciéndola cada día más, bendiciendo su hija, bendiciendo sus padres, todo su entorno, todo lo que lleva su nombre, Padre. Que en este 2024 tu hija, Señor amado, sea sorprendida, Señor amado, por ti. Porque tú cuidas de ella, tú tienes detalles para ella y tú tienes promesas específicas para ella, Señor. Que ella pueda, oh Dios amado, tener el entendimiento y que pueda tener esa vasija lista para de todo lo que tú vas a depositar en ella. Oh Dios amado, tenga el espacio necesario para entrar en ese lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta tarde. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser entendidos y poder digerir, Señor, el mensaje que tú nos has traído. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias nuevamente, hermana Desiree. Dios te bendiga grandemente y continúe llenándote de sabiduría para estar en el camino. Amén. Gracias a todos. Espero que el Señor